Muy buenas tardes, bienvenidos a Uhuru África. Aquí un viernes y un sábado más en Teleca, el programa panafricanista que nos seguís en medio mundo y que hoy estamos para hablar de otro tema de actualidad. Un tema también que ha sido noticia este verano, que fue el levantamiento de Ferguson. Ferguson, una comunidad afroamericana de Missouri, en Estados Unidos. Vamos a hablar de Ferguson, pero vamos a hablar de lo que es la violencia policial contra los negros, los inmigrantes y en general contra la violencia institucional desde el punto de vista del racismo. Para ello, para hablar de Ferguson, para contextualizar un poco, vamos a ver un vídeo que hemos elaborado para que los espectadores de Uhuru África sepan qué pasó y qué está pasando. Adelante, vídeo. El gobernador de Missouri exasperó a las minorías raciales de Ferguson que protestaban luego de conocer que un joven afrocolombiano había recibido 6 tiros de la policía luego de robar una cajetilla de cigarrillos. Los habitantes de Ferguson, Missouri, no se retiran de las calles. Durante toda la noche tuvieron enfrentamientos con la policía luego de que se diera a conocer el examen forense del afroamericano Michelle Brown que un agente mató. This is a very hot August 22nd, and we're in Ferguson, Missouri. As you know, Mike Brown was executed in this city on August 9th. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, condenó los saqueos y la violencia durante la jornada de protestas del miércoles en Missouri tras la muerte de un joven afroamericano en confusos hechos el pasado fin de semana. El mandatario ordenó al FBI hacerse cargo de la investigación del caso e hizo un llamado a la calma. Ciudadanos y legisladores del estado criticaron lo que consideran un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía para contener las manifestaciones. Sé que muchos ciudadanos están profundamente perturbados por las imágenes que hemos visto en el corazón de nuestro país, en las que la policía se ha enfrentado con los manifestantes. Hoy me gustaría que diéramos un paso atrás y pensáramos en cómo avanzar. Esta mañana recibí una completa actualización del fiscal general Eric Holder, quien ha estado en comunicación con su equipo. Yo he asignado al Departamento de Justicia y al FBI para que hagan una investigación independiente de la muerte de Michael Brown. Nueva noche de disturbios en Ferguson, Missouri, por la muerte del joven afroamericano Michael Brown, abatido por un policía. Cientos de personas han salido a las calles para manifestarse de forma pacífica, aunque su marcha se ha visto una vez más ensombrecida por la actuación de grupos violentos. Al menos 30 personas han sido detenidas. La tensión racial aumenta especialmente después de que una autopsia privada, solicitada por la familia, asegurase que el joven recibió hasta 6 disparos por parte del uniformado, de raza blanca. Para calmar la situación, Barack Obama ha decidido enviar al fiscal general Eric Holder sobre el terreno para acelerar la investigación. El presidente ha lanzado además un mensaje conciliador. Como estadounidenses tenemos que usar este momento para buscar la humanidad que todos compartimos y de la que parece que nos estamos despojando. Pero para ello necesitamos construir, no destruir, y para lograrlo tenemos que escuchar, no simplemente gritar. Así es como avanzamos juntos, intentando unirnos. Para evitar saqueos y que la violencia se extienda, el gobernador de Missouri ha desplegado a la Guardia Nacional, aunque Obama ya le ha advertido de que su disponibilidad será limitada. No obstante, el toque de queda fue levantado la pasada noche. Posterioridad a esa muerte, el propio presidente Barack Obama, el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos, dijo: yo habría podido ser Trayvon Martin. Uno se pregunta si es que ese problema de discriminación racial o de enfrentamientos no lo van a resolver nunca acá, que puede que sea posible. Mira, es un tema de mucha sensibilidad en este país. Hay un contexto bien grande en cuanto a violencia y minoría negra y cómo se trata esa minoría en este país. Lo que ha ocurrido en Missouri, en Ferguson, es algo que yo creo que la comunidad negra dice: esto siempre nos pasa a nosotros. ¿Por qué ahora tanta sorpresa si esto siempre nos pasa a nosotros? Hace 2 semanas ocurrió con un caballero en Nueva York y salió en YouTube y todo el mundo pudo ver la policía de Nueva York matando a un caballero que estaba vendiendo cigarrillos en la esquina. Entonces, para este país, este tema de violencia racial es algo que, con todos los avances que hemos hecho, con tener un presidente negro, hemos tenido canciller negro, cancilleres exacto, Rice y Powell, hemos tenido todos, todavía tenemos indicios de lo que era o lo que es todavía el prejuicio en Estados Unidos y la realidad de ese prejuicio todavía. En esta comunidad en Ferguson, esto había ocurrido por más de 10 años.
Han habido protestas en contra de la policía por mucho tiempo. La gente estaba alegando en contra de la policía por mucho tiempo. Entonces esto no es algo nuevo. Para la gente negra, yo diría que la comunidad negra diría, mira, a nosotros no nos importa todas las estadísticas, ya las sabemos. Sabemos que cuando uno anda por la calle, y aquí se dice walking while black, o caminando mientras que uno sea negro, o manejando mientras que uno sea negro, que la policía te va a mirar a ti de una manera distinta a lo que mira a la comunidad blanca. Entonces, creo que hay un enojo, y eso se refleja en lo que está pasando en Ferguson, y tiene que haber una respuesta un poco más clara en cuanto a lo que el gobierno, no solamente de ese estado, pero también el gobierno federal va a hacer en cuanto a estas injusticias. Dentro de un contexto mayor, dentro de los cambios demográficos de este país, esto es súper importante porque el país se está convirtiendo en un país donde las minorías son la mayoría. Entonces esto más y más va a ser más y más relevante. Obviamente a mí me afecta de una manera un poco más personal que al resto, porque no importa si yo vengo a hablar aquí a NTN 24, a Club de Prensa, si yo salgo a la calle en la noche y me pongo un polerón y quizás no me vea de una manera tan presentable como me veo hoy, quizás van a pensar que soy un Michael Brown. Hermanos y hermanas, estoy aquí para deciros que acuso al hombre blanco de ser el mayor asesino sobre la tierra. Acuso al hombre blanco de ser el mayor secuestrador sobre la tierra. No existe un lugar en este mundo al que el hombre blanco pueda ir y decir que creó paz y armonía. A donde quiera que haya ido, ha hecho estragos. A donde quiera que haya ido, ha provocado la destrucción. De modo que yo le acuso de ser el mayor secuestrador sobre la tierra. Le acuso de ser el mayor asesino sobre la tierra. Le acuso de ser el mayor ladrón y el mayor negrero sobre la tierra. Acuso al hombre blanco de ser el mayor comedor de cerdo sobre la tierra, el mayor borracho sobre la tierra. Él no puede negar los cargos. Vosotros no podéis negar los cargos. Somos la prueba viviente de esos cargos. Vosotros y yo somos la prueba. No sois americanos, sois las víctimas de América. Cuando os trajo aquí, no dijo, hombre negro, mujer negra, venid conmigo y ayudad a construir América. Dijo, negro, baja a la bodega de ese barco y voy a llevarte hasta allí y te explotaré para construir América. El haber nacido aquí no os convierte en americanos. Yo no soy americano, tú no eres americano. Eres uno de los 22 millones de personas negras víctimas de América. Vosotros y yo no hemos visto jamás la democracia. No hemos visto democracia en los campos de algodón de Georgia. No hemos visto democracia en las calles de Harlem, en las calles de Brooklyn, en las calles de Detroit y de Chicago. No hay democracia por allí. No, jamás hemos visto democracia. Lo único que hemos visto es hipocresía. No vemos el sueño americano. Solo hemos experimentado la pesadilla americana. Pues nada, después de haber visto este vídeo de contextualización sobre Ferguson, sobre la muerte de Michael Brown y las consecuencias que eso tuvo durante bastante tiempo, el levantamiento de las comunidades, vamos a hablar con un responsable político en Barcelona, Ernesto Carrión, que es responsable de inmigración del PSC, el Partido Socialista de Cataluña. La semana pasada hablamos con Joaquín Golo de RC y hoy vamos a hablar con Ernesto Carrión sobre ese tema. Buen día, Ernesto, bienvenidos. Buen día, buenos días y sinceramente muy un gusto y un abrazo a todos los hermanos y hermanas y oyentes del programa que nos están escuchando ahora en estos momentos. Pues mira, Ernesto, estamos aquí en el estudio de Juro África Televisión con dos personalidades que nos acompañan esta mañana. Estamos por un lado el compañero Óscar Ibaquingo, que es el coordinador general del proyecto Ciudadanos del Mundo, que próximamente tiene una convención política a la inmigración, que supongo que estás ya enterado, y también con Baldu Lumumba, que es portavoz y miembro del movimiento panafricanista. Ernesto, quería preguntarte en relación a la situación de Ferguson y a la situación de situaciones de racismo que se dan con los inmigrantes, se dan con otras poblaciones. Sabemos que la Policía Autonómica Catalana, los Mossos d'Esquadra han sido acusados de varias situaciones. ¿Cuál es la opinión del Partido Socialista y del área de inmigración que tú representas al respecto de lo que pasó en Ferguson y al respecto en general de este tipo de situaciones? Mira, primero quería enviarles un saludo tanto a Óscar como a Pablo, así que será un gusto de verdad y felicitarlo también a Óscar por esta iniciativa de la cumbre que van a hacer del Congreso de Inmigración, en la cual estoy seguro de que nosotros también participaremos. Mira, en este sentido
sucedido en estos momentos en Cataluña ya, nosotros hemos seguido desde nuestro punto de vista siempre, en el sentido de que es verdad que los cuerpos de seguridad, a los cuales se les respeta mucho, es cierto que hay una determinada normativa que se cumple, pero también es cierto que las maneras son lo que más se ha criticado y seguiremos criticando, porque lamentablemente sí es verdad, como tú estabas comentando hace un momento, ha habido casos, tenemos muchos casos. Nosotros, mira, llevamos ya 10 años yendo, por ejemplo, al centro de internamiento. Yo llevo 10 años y algunos compañeros más de aquí del partido a visitar a personas que se encuentran detenidas en los centros de internamiento. No sé, yo estoy seguro que sí ha llegado la noticia que la semana pasada se ha hecho diferentes reuniones y diferentes aquí en Barcelona y diferentes actividades para solicitando el cierre de los centros de internamiento, y también el sábado 18 se hizo un rodeo, se rodeó con una cadena humana el centro de internamiento que nosotros tenemos aquí en el Prat de Llobregat. O sea, es decir, en este sentido, porque nosotros consideramos que una persona que no ha cometido ningún delito, yo quiero dejar claro para todos los oyentes que ya el Tribunal Supremo de Madrid ha dejado, y valga la redundancia, muy claro que el hecho de estar irregular es simplemente una falta administrativa, por lo tanto que tendría que ser sancionada con una multa y poco más. Y que está muy claro también en la declaración del Tribunal Supremo de Madrid que el hecho de expulsión solo es en caso de que la persona represente un riesgo para el país, y en todo caso, en el momento de si se solicita su expulsión, ese riesgo de esta persona tiene que ser argumentada correctamente. Óscar, lamentablemente Óscar, esto no sucede así. Sí, esto Óscar. no sucede así. Óscar, disculpa, mira, es que es para centrar el tema en los abusos policiales, más allá de que alguien tenga o no papeles, porque muchos de las personas que son agredidas, en este caso, tienen DNI español, otros tienen residencia, o sea, no es una cuestión de los CIES. Eso también es cierto, no, seguro que sí. No, yo quería comenzar en este sentido para darnos cuenta de que ya desde el punto de vista social hay una irregularidad muy, muy grande, y que esta es una violencia explícita e implícita y que agrede directamente a personas que no han cometido ningún delito y que lamentablemente está pasando. O sea, esto es algo real. Ahora, a partir de ahí, el día a día, sí, nosotros hemos tenido varios casos en este sentido de que las fuerzas de seguridad, los cuerpos de seguridad, vuelvo a repetir, a los que respetamos mucho su trabajo, lamentablemente incurren en diferentes tipos de excesos. Por ejemplo, Óscar, Aliou Diop fue asesinado en Lleida de una paliza de los Mossos d'Esquadra y tenía DNI español. Y el gobierno del John Saura, que fue el responsable del conseller del Interior, ni siquiera pidió perdón y ahora nos pide el voto a los inmigrantes para que votemos a ICV. ¿Tú cómo ves todo eso? No, justamente, mira, esto viene antes de eso de Lleida, que también estuvimos nosotros también en Sabadell, que hubo lo del tren que atropelló también a otro hermano. Ya nosotros habíamos ido en una delegación a averiguar a Amposta qué había sucedido, porque ahí murió un chico ecuatoriano también, en circunstancias muy extrañas, y hasta este momento ya han pasado 8 años de eso, hasta este momento no se sabe qué fue lo que realmente sucedió. Y luego de la muerte de este chico ecuatoriano, que se le encontró completamente golpeado de una paliza y se sigue sin saber qué sucedió, los testigos dicen que lo vieron a él pasando por un parque, que luego vieron a la policía que iba detrás de él, y hasta este momento, vuelvo a repetir, no sabemos qué fue lo que realmente sucedió. 3 semanas después en Ampostas también murió un hermano africano, también murió en Amposta, y seguimos sin saber. La versión oficial es que se suicidó, que se lanzó al río y bueno, etcétera. Por eso lo que sí queda claro es de que todos estos, y el caso que tú también estás mencionando, lo que sí queda claro es que lamentablemente, aparte de la violencia en sí misma, lo peor que puede pasar para las familias y para nuestra sociedad toda entera es que no se llega a saber qué fue lo que realmente ha sucedido. Y como tú lo acabas de comentar, Agüí, no hay diferencia que sean españoles con nacionalidad española, etcétera. A mí mismo, en 2 ocasiones yo he podido ser agredido por el hecho de intervenir, justamente porque yo creo, yo vuelvo a repetir, se respeta la normativa la conozco de memoria, pero hay actitudes que no se pueden, que no tienen ninguna argumentación, y en 2 ocasiones por intentar impedir una de estas actitudes, un abuso, una paliza a personas inmigrantes, a mí también casi me han golpeado. Entonces yo creo, y al final el argumento ha sido, mire, lo sentimos mucho, pero estamos en un mal día, a lo cual yo también le contesté, mire, es que ese no es un argumento decir estamos en un mal día para tomar actitudes violentas contra personas y golpearlas y agredirlas, ¿no? Yo creo de que, sinceramente, por suerte ahora último, sí, dime. Quería preguntarte que muchísima gente inmigrante, mucha gente africana, asistimos con mucha esperanza a la llegada de Barack Obama como primer presidente negro de Estados Unidos. ¿Cuál es tu valoración de estos 8 años, a tenor de lo que hemos visto en Ferguson, y teniendo en cuenta que tenemos esos hechos que tú has calificado, que ya los has contado? ¿Cuál es tu valoración? Porque en Estados Unidos hay una población hispana muy grande, aparte de la población negra,
y la situación de violencia institucional contra estas minorías, que es un error llamarles minorías en el caso de Ferguson, porque son mayorías. No, en ese sentido son las minorías más mayorías que yo conozco. Yo te soy sincero, aquí cuando se dio de Los Ángeles también, no sé si con Ronnie King, no sé si te recordarás, aquí un diputado de Convergencia y Unión me dijo a mí que eso jamás sucedería, porque que eso jamás sucedía en Cataluña. Yo esperé que me dijera que eso jamás sucedería porque aquí trabajaremos todos juntos para que construir una sociedad plural, intercultural. No, él lo que me dijo fue que eso jamás sucedería porque las minorías siempre llevan las de perder. Y yo lo que le contesté fue que en el caso de Cataluña, los inmigrantes somos 1.400.000 de 7,5 millones, o sea, somos 18% de la población, y que si las matemáticas no fallaban porque eran contundentes, esa era la minoría más mayoría que yo conocía. Porque a veces, lamentablemente, como tú acabas de decir, los términos se utilizan de manera incorrecta. Yo, primero sobre lo de Barack Obama. Los partidos políticos aquí, primero te digo, como me das el caso de Iniciativa, te digo sinceramente, lamentablemente, los partidos políticos no terminan de darse cuenta cuál es el real valor que tiene la aportación de todos los inmigrantes que estamos aquí. No terminan de darse cuenta por lo general. Si no, ya hace mucho tiempo que tendríamos ya, como tú acabas de dar el ejemplo de Estados Unidos, ya tendríamos ya representantes en todos los niveles en todos los niveles decisionales, incluidos regidores, diputados, etcétera, que eso solo muestra una normalización. Simplemente. Y sobre el tema de Barack Obama, sinceramente te digo, como tú lo acabas de decir, sí que fue una esperanza muy, muy grande. Yo creo que las expectativas fueron tan grandes que en un momento determinado se hablaba hasta de un Nelson Mandela. A mí, sinceramente, me causa mucha extrañeza escuchar al señor Barack Obama decir que el señor Nelson Mandela es su referente, cuando realmente le está haciendo todo lo contrario que hubiera hecho Nelson Mandela. Ha hecho todo lo contrario. Así que, por lo tanto, sinceramente, yo creo que del punto de vista la que tiene que ver con los afroamericanos en Estados Unidos y todas las demás, los hispanos, etcétera, sí, sinceramente, toda esa propuesta que él hizo también para la inmigración no se ha cumplido, y por lo tanto ha sido de diferentes puntos de vista es una decepción, es una gran decepción también para todos. Bueno, Óscar, para terminar, una pregunta. ¿Por qué la izquierda en Cataluña y otras partes del mundo es más nacionalista que los propios nacionalistas? Mira, el problema que tiene la izquierda número uno es que está muy, muy fragmentada, y eso es un tema mundial que hasta ahora no terminamos. La pregunta es por qué, y no terminamos de por qué hay una derecha en muchos países como el de aquí, una derecha muy sólida, una derecha que se le perdona casi todo y que su electorado sigue votándola, se equivoque como se equivoque, y en el otro lado tenemos una izquierda que 10, 12, 15 partidos, aunque haya 2, 3 que sean más numerosos, pero que sucede esto. Y ahora, ¿por qué aquí en estos momentos en Cataluña resulta que hay izquierdas que, más bien yo eso es lo que yo diría más la parte de izquierda como que se les olvidó, porque en realidad, yo vuelvo a repetir, yo considero que es muy democrático, vivimos en un país democrático, y es muy valorable la opinión de cada persona que quiere ser independiente, tiene todo el derecho a tener su opinión, etcétera. Pero los partidos políticos tienen una responsabilidad muy grande, y en estos momentos, en plena crisis, cuando se están cerrando, aquí en Cataluña, se están cerrando plantas de hospital, se han cerrado escuelas, hay unos recortes inmensos, la gente la echan de sus pisos, de sus viviendas, etcétera. Sinceramente, ahora la única discusión sea independencia sí, independencia no, es que algo no está yendo bien. Yo creo que eso es clarísimo, y eso no tiene ningún argumento lo que está sucediendo. Muy bien, Óscar. Ernesto, muy bien, Ernesto, está diciendo Óscar, Ernesto Carrión. Pues nada, agradecerte muchísimo tu participación esta mañana en Uhuru África. Vamos a seguir ahora debatiendo sobre el caso concreto de Ferguson en Estados Unidos y sus vertientes también con Europa y con España. Agradecerte tu participación y bueno, y decirte que fue un placer saludarte el domingo en el encuentro de asociaciones de inmigrantes ahí en Barcelona, y seguimos en contacto y nos veremos en noviembre en la Convención Política de la Inmigración de Ciudadanos del Mundo aquí en Madrid. Perfecto, seguro que sí. Oye, un abrazo grande y un saludo a todos, todos los oyentes. A ti, hasta luego. Pues muy bien, después de hablar con Óscar, después de haber hablado con Ernesto Carrión, responsable de inmigración del PSC, del Partido Socialista de Cataluña, vamos a ir ahora con un vídeo musical para amenizar la mañana, y entramos en el debate lleno con nuestros tertulianos esta mañana, que es Óscar Imbaquingo, que es el coordinador general de Ciudadanos del Mundo y un experto y conocido periodista en España, y también con Baldu Lumumba, miembro del Movimiento Panafricanista, que nos acompañan esta mañana con todos ustedes. Adelante vídeo, vamos a ver
esta pieza musical. Adelante. Ellos pensaban que habíamos menguado, que por fin la rebeldía había pasado. Dicen que perdemos el tiempo intentando cambiar el mundo. Ellos pensaban que habíamos menguado, que por fin la rebeldía había pasado. Dicen que perdemos el tiempo intentando cambiar el mundo. He decidido recorrer este camino, desarrollo espiritual sin religiosidad. Esta forma de vida demanda real disciplina. Libertad para mí es mi autonomía. Y aquí estamos impulsando el trabajo de forma colectiva, metiéndole para que crezca nuestra industria autogestiva. Nuestro destino es que algún día podamos sembrar, cosechar nuestra propia comida. Como decía Madiba, soy el capitán de mi alma y mi semilla está destinada a la rebeldía. Así que no guisamos sangre ni huesos en la cocina. En un sistema de muerte estamos en pro de la vida. Y desde los 18 no les dejo mi voto en ninguna de sus casillas, porque este gobierno impuesto que al pasivo domina, la policía violenta y al inocente incrimina. Al que se levanta y agita lo tachan de terrorista. Al negro y al indígena lo invisibilizan. Largas jornadas de trabajo, esclavitud asemejan. A la pobreza condenan con salario de miseria. Y no hay tregua con este gobierno que no tiene entereza. Y al frente tiene un presidente careta. Ojalá este sistema. Ellos pensaban que habíamos menguado, que por fin la rebeldía había pasado. Dicen que perdemos el tiempo intentando cambiar el mundo. Ellos pensaban que habíamos menguado, que por fin la rebeldía había pasado. Dicen que perdemos el tiempo intentando cambiar el mundo. El tiempo pasó, la mente cambió, pero el sentido de lucha creció. Se convirtió en el motor que incita mis pasos a la rebelión. Antisistema, rompo cadenas para vivir una vida más plena. Soltar apegos y quemar el ego, recuperar valores que se perdieron. Respeto y amor, lo verdadero en mi canción. Lo que yo espero es compartir mi sentimiento. Revoluciona, comienza por dentro. Quita los dogmas que te impusieron, quita las cosas que no sirvieron, quita el obstáculo que ellos pusieron. Solo los valientes lograrán subir las más altas montañas. Y aunque hoy la realidad sea cruda en la ciudad, la desobediencia es un arma de autodefensa. Pues después de ver esta pieza musical, vamos a entrar de lleno en el debate con el tema de Ferguson, que ya os habíamos prometido, lo que fue una revuelta en la ciudad de Ferguson, en el estado de Missouri, en Estados Unidos, donde en el mes de agosto, tras la matanza de un policía blanco a un joven africano, se produjo un levantamiento popular que llevó a que el propio Barack Obama interviniera mandando al fiscal general del estado, Eric Holder, a Ferguson. Tengo conmigo las dos personas que antes os he presentado. Vamos a empezar por mi izquierda con Óscar Imbaquingo, que es el coordinador general de Ciudadanos del Mundo. Bienvenido, Óscar. ¿Cuál es tu opinión en relación a este tema que estamos tocando? Es un tema donde se mezclan varias cosas y como ya hemos hablado antes en la entrevista por teléfono con Ernesto Carrión, pues también nos es muy familiar aquí. Pero en este caso, ¿cuál es tu valoración de todo esto? Desde nuestro punto de vista, hablar de Ferguson es hablar sobre algunos temas que habría que, desde mi punto de vista, señalo, interpretarlos para ver cuáles son más importantes o no. Y claro, entonces depende de la concepción que tengamos sobre los hechos que sucedieron en Ferguson. El racismo, por ejemplo, desde mi punto de vista creo que es importante señalarlo, pero claro, a veces cuando se señala sobre el racismo ocurre que se pretende que haya una sola interpretación. Nosotros creemos que hablar de racismo, por ejemplo, es
consustancial con la cuestión histórica de lo que ha significado el racismo en general en el mundo. Pero tiene que ver también, y está inscrito dentro de lo que tiene que ser las luchas del poder. O sea, no se puede desvincular históricamente el racismo con lo que ha significado históricamente en el mundo la concepción y práctica del poder y del contrapoder. En el caso concreto de Ferguson, no nos olvidemos que Ferguson como tal es una ciudad dormitorio. Desde el punto de vista urbano, una ciudad dormitorio es una ciudad, en Francia lo señalan de élite, pero élite no precisamente en el caso superior, sino inferior. Las ciudades dormitorio generalmente se construyeran para que los obreros, mientras hacían la construcción de determinadas partes, lo hicieran. Ferguson es una parte de eso. Pero más allá de eso, en Ferguson encontramos una población mayoritariamente negra. Ojo, el 67% de la población de Ferguson es de origen negro o africano. En Ferguson el 92% de las identificaciones, por decirlo de alguna manera, que se hacen, se las hace a las personas de origen africano. El 93% de los arrestos del total en ese sector corresponden a negros. Entonces, como veremos, hay una clara concepción y práctica racista. Yo pregunto, ¿son los negros los únicos que están llamados consecuentemente a delinquir porque hablamos de arrestos? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque detrás de eso tenemos que entender qué es el racismo. Yo, por ejemplo, quisiera textualmente, he copiado esta mañana, lo que dice el Wikileaks, la famosa web del conocimiento, donde mucha gente copia y pega. Textualmente, dice que el racismo es una doctrina científica que afirma la determinación biológica hereditaria de las capacidades intelectuales y morales de un individuo y la división de grupos humanos. Perfecto. De razas, un momentito, termino, y diferenciadas por caracteres físicos asociados que corresponden a capacidades intelectuales y morales. O sea que se supone desde esa concepción, racista desde luego, que según tu origen tienes herencias intelectuales y morales. Muy bien, Valulmo. Bueno, sobre Obama, primero decir que... sobre Ferguson. Sobre lo que ha pasado en Ferguson. Sí, pero también tiene que ver con Obama, porque has hecho una pregunta sobre Obama. Luego entramos, lo tengo en el listado Obama, primero Ferguson. Luego... Sí, pero es que Obama tiene que ver con Ferguson porque es el presidente de Estados Unidos. Vamos a entrar, lo tengo en el punto número 2 para que entremos. La pregunta de Obama era para Ernesto. Para los tertulianos sobre Ferguson, para que los que nos escuchen lo contextualicen, luego ya entramos a Obama. Si no, se mezcla y los que nos ven no tienen una información como la nuestra. Ferguson, en relación a lo que ha pasado en Ferguson, sigue siendo más peligroso vivir en Ferguson que pegar tiros en Afganistán. Y bueno, aquí tenemos nuestros Ferguson, porque aquí hay muchos casos aquí en España, como el de Michael Brown. Uno de ellos es el caso de Josito, el dominicano que fue asesinado por un supuesto guardia jurado en Cuatro Caminos y cuyo caso pues está en la nevera porque las personas responsables de llevarlo a juicio pues se desinteresaron de ello y ahora mismo pues ese caso no se sabe. También está el caso del maliense secuestrado en Andalucía por el patrón para el que trabaja y cuyo caso tampoco se sabe, y entonces vemos cómo las asociaciones africanas no se movilizan por casos de racismo institucional claro que ocurren aquí en España pero que pasan desapercibidos por la irresponsabilidad de los mismos emigrantes, ¿no? El caso de Josito estaba en manos del Alto Consejo de la Comunidad Negra de España y pues parece ser que ese instrumento que la comunidad negra se dio para luchar contra el racismo institucional, pues lo que ha hecho es ponerlo
en una nevera y ahora mismo el caso pues no se sabe lo que pasa. Pero por eso mismo es muy importante también ver las cosas siempre en clave de España, porque lo que ocurre en Estados Unidos también ocurre en muchas partes de todo el mundo afrodescendiente, pero muchas veces perdemos un poco el enfoque, ¿no? En relación a recontextualizar el tema del que hablamos hoy, la situación es que, como has señalado tú, hay una mayoría social en Ferguson, pero ¿qué pasa en las instituciones? Porque ahí es donde conectamos con lo que dice Baldu de España. Es decir, en la medida en que en barrios, por ejemplo, en barrios como Lavapiés, donde hay una población inmigrante muy alta, sin embargo, en esos bancos, universidad, instituciones, incluso un sitio como la Casa Encendida, no tiene trabajadores extranjeros de ningún tipo y está en un barrio como Lavapiés y es de una obra social como Caja Madrid. ¿Qué relación existe entre lo sucedido en Ferguson y las relaciones institucionales? Bueno, es que no se puede, desde mi punto de vista, segregarlo. Es difícil. Y sería bueno que la concepción nuestra sea general. Porque ocurre que esta sociedad nos ha dividido en negros de aquí, negros de acá, o indios de acá, o de tal raza. Cuando hablamos de racismo, yo creo que tenemos que apuntar elementos fundamentales como, por ejemplo, la discriminación, la segregación, la expulsión, el exterminio, y apuntados desde una concepción, en el caso de España, etnocentrista. Esta concepción etnocentrista viene sobre todo dada y apuntada a través de casi todas las universidades, ojo, porque aquí un poco se sublimiza el pensamiento universitario y ocurre que precisamente el problema vinculado con el contrapoder que debería tener el conocimiento científico no lo tiene. Porque para mí, el problema vinculado con el racismo en este caso, o cualquier problema, tiene que ver con la concepción y la práctica del conocimiento, cómo obtienes la verdad. Y ocurre que si es que ese conocimiento no sirve para el cambio, para la transformación, para el contrapoder, lo único que hace es servir al poder. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso concreto de España, nosotros sabemos que desde los organismos del Estado existe una clara sociedad racista. Yo con eso no quiero generalizar, no quiero decir que los españoles en el 100% sean racistas, no, todo lo contrario. Pero si lo dices no vas a la cárcel, ¿eh? Aquí hay, ojo, gente española a la cual, en este punto de vista, hay que sacarse el sombrero. Y si no lo podemos demostrar, ¿quiénes son los que van a defender la situación vinculada con los CIES, fundamentalmente? Sí, es verdad. ¿O no es así? Entonces, las cosas tienen que ser entendidas y practicadas, pero desde un punto de vista racional. Porque si no, cualquier charlatán dice muchas cosas. Y la palabra como concepto y práctica, creyendo que eso es la razón o la verdad. Pablo, el tema que estamos hablando de España, ¿no? Como tú bien decías, ¿cómo situaciones como Ferguson se perciben en lo cotidiano? Y él ha señalado también un tema que es un tema fundamental, que es el tema de la epistemología, el tema de la academia, los gurús académicos, los Carlos Jiménez, los mediadores interculturales que durante 10 años nos han vendido la moto de la integración, de la interculturalidad y la mediación intercultural, pero resulta que cuando tú uno rasca un poco los textos de estos gurús, tienen un contenido profundamente racista y si no racista, por lo menos colonial. ¿Cómo convive eso con los cambios que se han hecho y ahora entroncamos con la presidencia, con un negro en la presidencia del país más poderoso del mundo? Bueno, pero si hace 2 días la misma sociedad española ya nos ha dicho lo que piensa al respecto. En el caso del ébola, la señora Paciencia se la abandona en África y al perro Excalibur casi lo sacan a hombros, parecía un torero. Casi lo sacan a hombros. Ahí la sociedad española, ya no es la academia, es la misma sociedad. No, Ana Botella va a hacer una calle con nombre de Excalibur. Ya nos está explicando cuál es el subconsciente que opera en la sociedad española. ¿Cómo se da más importancia a un perro
que a una monja a la cual se deja abandonada en África, pero es que esta monja también, con nuestra mentalidad colonial, le ha faltado pedir perdón por haberse salvado del ébola. O sea, es una cosa increíble. Entonces, no solamente es la sociedad... Doña Paciencia Melgar. Sí, no solamente es la sociedad, la academia, también somos nosotros mismos, los negros, que reproducimos ese racismo por cómo estamos suprimidos psicológicamente. Esta señora no puede salir en los medios de comunicación casi pidiendo perdón por haberse salvado del ébola. Pero si a usted le han dejado tirada en África, usted como española tenía el mismo derecho de ser repatriada aquí. Entonces, claro, nosotros los mismos negros no sabemos qué es el racismo y para nosotros no existe, porque la sociedad misma, el sistema educativo le enseña al negro de que el racismo no existe y interiorizamos esa visión del problema que evidencia esta señora, porque para esta señora no ha pasado nada. O sea, para la señora, por ejemplo, ella, aunque sea española, es de segundo nivel y que la hayan dejado abandonada en África, no importa. Es decir, como cuando aquel avión, ¿te acuerdas?, que dejó abandonado a un montón de ecuatorianos tirados en Barajas, el dueño de la empresa se fue con la pasta, no sé cómo se llamaba, el Fernández, ¿no? Fernández, sí. Sí, creo que era Fernández, se escapó con el dinero. Todos los ecuatorianos en el aeropuerto durante días, niños, mujeres con hijos que han pagado un billete y sin embargo nadie entendía que ese mismo trato dado a ciudadanos blancos españoles no sería el mismo. Automáticamente aparecería alguien del gobierno para solucionar eso, pero sin embargo yo vi ahí, y estuve allí, vi a gente ahí que aparte de que habían pagado un dinero, estaban allí y su concepción, lo que dice Baldu era que bueno, tenemos que aguantar esto porque, en fin, somos inmigrantes y tal. No sé, Óscar, tú sé que has hecho estudios, has escrito libros al respecto. ¿Cómo opera toda esta psicología? Bueno, es que aquí interviene otra variable importante que acaba de señalar el compañero. El problema del colonialismo y del neocolonialismo. O sea, no por el hecho de ser indio, por ser negro, también debe ser una generalidad. Claro. Porque ahí interviene otra cuestión filosófica fundamental, la clase en sí y la clase para sí. ¿Ok? O sea, no porque es negro, defiende la causa de los negros. Claro. Hay negros que son antinegros en los hechos, y con eso no pretendo insultar a nadie, pero que es una realidad. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso nuestro, hablo de los ecuatorianos, nosotros tenemos una doble responsabilidad política. Una responsabilidad en el país donde estamos, en este caso España, y una responsabilidad en nuestro país de origen. A Ecuador le hemos dado durante 12 años 36.000 millones de dólares. Sin embargo, tenemos una cantidad de gobiernos... Los inmigrantes al gobierno ecuatoriano. Así es. Durante alrededor de 3.000 millones anuales. Sin embargo, ¿qué hemos recibido a cambio? Porque el problema no es solamente los migrantes como tal. No. También tenemos un gobierno que en teoría debería representarnos y defender nuestros derechos. Así lo entiendo yo. Sin embargo, en los hechos nunca ha sucedido. Sí, respecto a nuestros representantes, Obama, igual como muchos negros que ostentan cargos aquí en España, han jugado el rol de su negritud para llegar donde están. Lo quieran decir, lo quieran reconocer o no. Pero en el caso de Obama, su propio profesor, un profesor suyo de Harvard, casi lo matan a la puerta de su casa, en parecidas circunstancias, el perfilamiento racial. ¿Qué hizo Obama? ¿O qué haría cualquiera de estos negros que ostentan cargos con el rol racial? Pues lo que hizo fue establecer pues una equidistancia entre el agredido y el agresor. Cogió al policía y a su profesor, lo sentó a tomar café. Esa es la idea que tiene Obama del problema del racismo. Se pone a llorar cuando los niños de Boston mueren asesinados por los terroristas, llorando, y luego en los casos que atañen a los negros, pues no se le ve tanta implicación. Entonces, esto quiere decir pero no solamente la culpa no la tiene Obama, ya vemos el caso de Paciencia. La culpa la tiene la comunidad negra de España, que cuando muere un miembro asesinado, ya sea por la policía
o por cualquier otro motivo no se moviliza. Entonces no podemos exigirle tampoco a Obama y a nuestros representantes lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. O sea, yo creo que aquí hay una conexión un poco en las ideas, es decir, Óscar plantea de que hay una doble responsabilidad y también tú la estás planteando, es decir, y que al fin y al cabo la actuación de esos gobiernos, porque hay que recordar que aquí en España hay gente inmigrante, ecuatoriana, negra, marroquí, como queramos llamarlo, en puestos institucionales. Muchos de ellos nos hemos tenido en este programa. La semana pasada hablamos con el señor Joaquín Golo, que fue adjunto de la Dirección de Inmigración del gobierno catalán durante el tripartito. O sea, eran personas con responsabilidad. Hay un responsable del Ministerio de Igualdad, antiguo Ministerio de Igualdad y Ministerio de Sanidad de España, que también es negro. Hay gente ecuatoriana en Murcia, en muchas otras provincias. Entonces, esa responsabilidad de la cual estamos hablando ahora mismo, yo creo que eso requiere de un nuevo planteamiento filosófico de la política. Mira, yo quiero referirme un poco a la cuestión de Obama. Obama, sí, acordémonos que llegó con una expectativa interesante. Sí. Pero es que lo que pasa es que la gente que llegó con esa expectativa no entendía la cuestión vinculada con el poder. El poder, si bien, y no solamente en el caso de Obama, sí, es el presidente, un presidente negro, efectivamente, pero es que el poder no está en la presidencia. Claro. El poder está en poderes superiores a eso, que son los que determinan, y uno de ellos, su propio partido, que jamás va a defender las causas vinculadas con los negros. Claro. Por principio, porque el problema no es de que seas negro o blanco. En el otro partido también había, acuérdese, hubo un ministro Condoleezza Rice y Colin Powell también fueron del Partido Republicano y fueron antes. Entonces, el problema para mí no es quién nos representa, sino la actitud que nosotros tenemos frente al poder. Claro, nosotros yo creo que ahí somos capaces de plantear un proyecto político o no. Claro. Y no solamente sino de llevarlo adelante. Nosotros creemos que es hora, y Ciudadanos del Mundo precisamente lo presentamos como esa alternativa de qué, en el caso de España en concreto. Aquí vivimos 45 millones de personas, de los cuales 6 millones son extranjeros y 3 millones son extranjeros que se han nacionalizado. El 9 millones de 45 es más del 20% de ciudadanos extranjeros que no tenemos representación política, y que nosotros creemos que es hora de que no pidamos que nos den, sino de exigir esa representación política. Claro, pero el secuestro mental que sufre la comunidad inmigrante, la comunidad negra, tanto por la Iglesia Católica como por la Iglesia laicista, consiste en que al final las asociaciones inmigrantes al final no quieren ser asociaciones, sino que quieren ser ONGs, pero tuteladas siempre por el elemento eurocentrista. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora mismo en Facebook está la campaña por la privacidad de los niños negros, pero ¿quién ha endiosado a las ONGs de tal forma que las ONGs se dedican a utilizar a los niños negros, la imagen de los niños negros, para lucrarse? ¿Y quién ha endiosado a las ONGs? Somos las propias comunidades negras, los propios inmigrantes, que en lugar de querer ser y funcionar como asociaciones, lo que queremos es que nos tutelan las ONGs. Y ahora mismo, que los niños negros están todo el día en los medios de comunicación, en las ONGs, vemos cómo ellas se lucran en detrimento de los niños de la comunidad negra, ¿no? Una cosa que planteaba Óscar, y que también Balú también lo ha dicho de una forma tangencial, es la necesidad de articular un planteamiento político, proyectos políticos que representen realmente a estas poblaciones, porque aquellos negros o aquellos moros o aquellos latinos que llegan a esos partidos no llegan por la fuerza política, sino por la decisión personal de Mariano Rajoy o de Zapatero o de, en este caso, el lobby más importante de Estados Unidos, que decide que cuando Bush lo ha hecho muy mal, hay que buscar a alguien que sea muy guapo y que sea muy inteligente, y eligen a Obama, pero le eligen como podían haber elegido a cualquiera. Es decir, ¿cómo se puede armar ese planteamiento político? Que yo creo que por ahí va la idea de Ciudadanos del Mundo,
pero yo creo que es un tema que debería competir al resto de la población. Si hay esa población que tú señalas sin representación, ¿vale? Porque esa población está sin representación, no la va a representar la llamada casta política, pero los nuevos partidos tampoco están interesados en que los inmigrantes tengan esa representación política, porque primero es la crisis de los nacionales, y luego, si sobra tiempo, y si hay posibilidad, y si se puede, hablaremos de esta gente. ¿Cómo hacer eso? A ver, primero hay que comenzar por los cimientos, ¿no? Disculpa que diga así porque soy arquitecto, entre otras cosas. Y los cimientos para mí de un proyecto político tienen que estar en la teoría de ese planteamiento. En este caso, una teoría científica de la migración. O sea, no podemos esperar y que nos tutelen hasta el pensamiento. Mira, ¿quiénes son los pensadores? ¿Quiénes son los investigadores de la cuestión negra, india, migrante? Son las universidades, lo que decía el compañero, las ONG, el Estado, los bancos, y no nosotros. En las discusiones, en los foros, ¿quiénes están? Claro. ¿Quiénes están? No estamos precisamente los actores de esta cuestión. Yo pregunto, ¿no tenemos capacidad de nosotros presentar un proyecto político, de conocer nuestra propia realidad? Claro. ¿Quién mejor que conozca su propia realidad que los actores de este proceso? Claro, pero entonces, termino. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros primero tenemos que crear una teoría científica para plantear el cambio. ¿Por qué? Porque todos, en el mejor de los casos, hoy están asustados en el caso de España, todos los partidos políticos están asustados, y claro, hoy ya vienen ofreciendo que ya no vamos a estar en el número 40 de 40. Hoy dicen, no, hoy vas a estar dentro de los 10. Mira el susto. Sí, la teoría... Pero si nosotros planteamos, nosotros mismos, sí. El problema es que también esa teoría debe plantearse, pero también esa teoría tiene que ser una teoría justa que permita precisamente lo que viene cuestionando el compañero, de que no hay, que no hay una concepción de parte de los interesados en replantearse, en plantear y de ver como argumento central el camino que hay que seguir. Esa teoría política... Hombre, Balu, te doy la palabra. Este fin de semana yo estuve en ese encuentro en Barcelona de asociaciones de inmigrantes y el nivel del discurso migratorio es muy lamentable, es muy bajo. Sí, no sé si os parece, pero es un discurso como de los años 50, donde el negrito de anuncio de Colacao y todo ese tipo de mensajes que todavía se mantiene a pesar de que estamos en el siglo XXI. Esa teoría que dice el compañero, en el caso de la comunidad negra del mundo afrodescendiente, se llama panafricanismo y ya está ideada desde la esclavitud. El problema es la mediación cultural, que es la que castra la mente de los afrodescendientes. Los afrodescendientes creen en la mediación cultural. Entonces, ese ideario ya está planteado desde hace mucho tiempo. Lo que pasa que el Estado español no quiere que los inmigrantes en general y la comunidad negra en particular seamos mayores de edad. Entonces, y como prueba está el caso del Alto Consejo de las Comunidades Negras de España, una institución que fue fundada por los panafricanistas y en un gesto de hermandad y de colaboración se dejó en manos de ciertos negros que ahora han abandonado esto porque sus amos les han dicho que tienen que dejarlo y ahora todo ese instrumento político que teníamos está totalmente abandonado. Ahora mismo no hay ninguna institución en la comunidad negra que pueda actuar en un caso de asesinato a un hermano o a cualquier inmigrante. Ahora mismo esa institución totalmente ha sido disuelta. Ese es el problema. Pues como ya nos queda, ya vamos a ir concluyendo, vamos a ir cerrando algunas cosas. El tema de la articulación de un proyecto político, que yo creo que ha salido aquí, es una de las cuestiones fundamentales, es decir, la generar un discurso propio. Yo creo que en eso se está. Hay elementos que están creando discursos, sobre todo a partir de los medios de comunicación que se crean. No sé, espacios como migrantelatino.com, Ujuru África, otra gente que están creando internet. El problema es que esos discursos no interesa que estén en el foro de inmigración de tal ciudad, en el debate. Yo sé que tú has estado hace poco en un foro internacional de alcaldes y demás, ¿no?
Pero, Óscar, ¿cuál es el paso? Porque aquí hay que ir con soluciones, ¿no? ¿Cuál es el paso que hay que dar ahora habida cuenta de que todo el mundo en España se ha organizado políticamente? La derecha se ha organizado, en la izquierda, los indignados, todo el mundo, el 15M. Pero los inmigrantes, ¿cuál es el paso que se puede dar a partir de ahora? Mira, a partir de la teoría de cambio de los migrantes, tiene que haber una sustentación y una difusión a lo interno nuestro, lo que pedía el compañero. O sea, difundirla, plantearla, argumentarla. No hacia afuera para que la mano nos aplauda, sino hacia adentro. No, aquí adentro y afuera. Vale. Porque tenemos que ganar razón en nosotros mismos y ganar razón afuera. Nosotros tenemos cantidad de aliados. Los migrantes o los 9 millones que hablo, si nosotros hablamos en el mundo, mira, somos cerca de 600 millones de personas que igual que nosotros tienen el mismo argumento, pero que necesita un discurso elaborado para plantearlo. Mira, nosotros si es que teóricamente nos uniéramos, seríamos el tercer país más poblado del mundo y la segunda economía del mundo. 370.000 millones de dólares producimos al año. Vale, pero ahora hace falta, estamos en un proceso electoral, hace falta un instrumento que represente esas millones de personas, y en España, en Portugal, en Italia, no existe. Lo que existen son más mediadores, más antropólogos que nos miden los dientes, más el famoso libro ese que escribió el profesor Carlos Jiménez, que era perverso el libro, ¿no? Se titula Inmigración, amenaza u oportunidad. Eso es un discurso perversísimo. Si no te puedo machacar, te exploto. Pero te voy a explotar igual, porque al fin y al cabo me vas a permitir recursos. Frente a eso, Baldu, tenemos que plantear una solución en este momento. Es un momento electoral, es un momento político. Hay una convención de Ciudadanos del Mundo, que pretende aglutinar la inmigración para un cambio político, pero podemos tener soluciones diversas al problema, porque es un problema que si no se dan los mecanismos, cuando pase mayo, seguiremos quejándonos, pero no podremos hacer nada. Sí, porque estamos esperando a que los mediadores interculturales, las ONGs, nos tutelen, y no solamente nos tutelen, es que nos están suplantando. Ahora mismo estamos pues a 2 meses de las Navidades y va a ocurrir el mismo caso que ocurre todas las Navidades, que es el caso del Rey Mago Negro. Este año pues la alcaldesa dijo que no había presencia de negros concejales en su ejecutiva. Yo creo que eso es una excusa. Llevamos mucho tiempo exigiendo a las autoridades que no se pinte al Rey Mago Negro. Y se sigue haciendo porque se sabe que los propios negros, los propios afrodescendientes, no salen más allá del Facebook. No nos quejamos más allá del Facebook. Lo poco que se ha hecho aquí por la afrodescendencia lo ha hecho el movimiento panafricanista y se llama una PNL. Y ahora mismo estamos en una situación en la que Obama, la esperanza esa que teníamos en él, pues también se va a acabar sin haber hecho nada por los negros. Y ya es tiempo que los negros un poco recuperemos nuestra autonomía mental y sepamos que tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos. Bueno, pues yo creo que este ha sido el debate de hoy con el tema de Ferguson. Lo hemos aterrizado en España porque es un tema global. Les hemos emplazado para el día 15 de noviembre, que tenemos la Convención Política Ciudadanos del Mundo, una convención política migrante que será aquí en Madrid, www.ciudadanosdelmundo.es, y para que toda la gente que tenga una inquietud en la posibilidad de que esa porción social de 10 millones de personas tenga una representación política, más allá de lo que a Mariano Rajoy se encuentra un negro por el Retiro y le nombra director, o esas cosas que hacía Pachi López de iba al Cursal, se encontraba un negro tocando blum, 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 le nombraba el Endacari. Gente que surja de la base y del poder popular, y en eso estamos, y en eso pues agradecer a Óscar Imbacongo por haber venido una vez más aquí. Estaremos la próxima semana presentando aquí la convención contigo. Pues la gente quiere leer a Óscar en migrantelatino.com. Podemos seguirte ahí en tus intervenciones. También a Baldu Lumumba del Movimiento Panafricanista, haber estado ahí con nosotros. Y a toda la gente que pues queremos mandar un saludo a Paciencia Melgar, la monja que se salvó, y también al perro Excalibur,
para que pues el perro ya se ha ido, pero paciencia sigue. Y si es verdad que el Ayuntamiento de Madrid está pensando ponerle un nombre a un nombre a la calle, a una calle de Madrid con el nombre de Excalibur, pues yo creo que también podemos pensar también en algún otro futbolista famoso que ha habido en la historia de España, que también sería pertinente tocar el tema. También Ernesto Carrión, que nos acompañó hoy desde por teléfono, y a toda la gente que este fin de semana hemos visto en Barcelona, que han estado en los distintos debates sobre el tema migratorio, armando la reunión que hubo para armar el proceso de Ciudadanos del Mundo en Barcelona. Y bueno, estaremos aquí la próxima semana para hablar del tema con gente de partidos, del PP, del PSC, de Podemos, de IU y de Ciudadanos del Mundo, para tocar el tema del debate político y cuál es el papel y el lugar que los inmigrantes juegan más allá de la samba o de la salsa o del merengue o del hip hop o el reggaetón. Juro África, hasta la próxima semana. Juro África.